A ver, imaginemos esta escena por un segundo. Están las luces del teatro, iluminan todo el escenario. El público está súper expectante y el comediante pues está a punto de lanzar el remate de un chiste. Ajá, el momento de tensión máxima. Exacto. Pero hay un detalle, digamos, bastante escalofriante en todo esto. Quien está en el escenario sabe perfectamente que escondidos ahí entre las butacas hay agentes secretos del gobierno. Órale, tomando nota de todo, me imagino. De todo. O sea, de cada palabra, de cada inflexión de voz y, lo más importante, de cada carcajada que logre sacarle al público. Es que suena a un thriller de espionaje de la Guerra Fría, pero la realidad es que así operaban las cosas para muchos artistas aquí en México. Sí, totalmente. Y en el clavado que nos vamos a echar hoy, vamos a desmenuzar un volumen, la verdad fascinante, de fuentes históricas que detallan justo esto. Cómo varias figuras del entretenimiento, armadas nada más con humor o carisma, lograron desestabilizar a las más altas esferas del poder político. Desde mediados del siglo XX hasta épocas mucho más recientes. Y bueno, es un tema que resulta revelador porque nos deja ver los engranajes del sistema desde un ángulo cero convencional. Claro, no estamos hablando de elecciones o crisis económicas. Exacto. Normalmente estudiamos el poder así. Pero cuando ves cómo el aparato del Estado reaccionaba ante un comediante o una actriz, ahí descubres las verdaderas inseguridades del sistema. Es que la solemnidad es como su escudo, ¿no? Tal cual, la solemnidad es el escudo de cualquier autoridad absoluta. Cuando alguien llega y rasga ese escudo con una broma, el sistema no lo ve como una simple falta de respeto. Lo ven como una amenaza. Lo codifican como una amenaza directa a su supervivencia, así de fuerte. Completamente de acuerdo. Y bueno, antes de arrancar de lleno, para quienes nos escuchan, vale la pena subrayar que, al sumergirnos en estos documentos, lo hacemos de un lado estrictamente analítico. Sí, claro, súper importante aclarar eso. Sí, o sea, no estamos tomando posturas políticas ni juzgando si la izquierda o la derecha. Solo estamos observando de manera muy objetiva los hechos documentados sobre esta relación, digamos, tan intensa entre el Estado y el mundo del espectáculo. Lo que nos interesa es la anatomía del control, básicamente. Exacto. Y creo que el mejor lugar para empezar a diseccionar este control es con algo que, pues parece inofensivo, pero en ese contexto era dinamita pura, que es el simple hecho de hacer reír. Híjole, es que el humor tiene una cualidad subversiva por naturaleza, o sea, desmitifica. Y en un México donde el presidente operaba casi como un monarca intocable, pues la risa rompía el encanto. Y las fuentes nos dan un ejemplo perfecto de esto con Jesús Martínez, Palillo. Un pionero, claro, del teatro de carpa. Sí, y vamos a desmenuzar esto porque es de mis casos favoritos. Digo, no hablamos de alguien que hacía chistes sutiles a puerta cerrada. Para nada. Palillo se paraba en el escenario a señalar la corrupción así, de frente. Y las fuentes detallan que Ernesto Uruchurtu, este famoso regente de hierro de la capital, estaba obsesionado con él. Pero a ver, Uruchurtu no decía simplemente, me molesta que este tipo me critique. No, claro que no. Operaba bajo este disfraz burocrático de una cruzada por la decencia. Y bajo esa bandera le clausuraba los teatros y lo mandó a arrestar. ¿Cuántas veces fue? 6 veces. Al grado de que Palillo, en una muestra de, genialidad legal y teatral, salía al escenario mostrando un amparo judicial antes de empezar. ¡Wow! Es que lo fascinante aquí es cómo se instrumentalizaba la ley. Ese amparo que Palillo traía como bandera es la materialización de cómo funcionaba la censura. O sea, porque no había una ley contra la risa. Exacto. El gobierno no tenía un código penal contra la burla política, así que retorcían los reglamentos de buenas costumbres o sanidad para cerrar los teatros. Asfixiándolo económicamente. Sí, Uruchurtu mandaba inspectores para eso. Y mostrar el amparo no era solo un chiste visual de Palillo. Era él diciéndole al público que entendía el juego y estaba dispuesto a jugarlo. Era como decir, el gobierno me tiene miedo, y aquí está el papel que lo comprueba. Totalmente. Me encanta esa lectura. Y bueno, hablando de no tenerle miedo al sistema, las fuentes nos llevan a otro grande, a Manuel el Loco Valdés. Ah, claro, con su espontaneidad. Sí, él operaba en vivo, en la televisión, lo cual debió ser la peor pesadilla para cualquier censor del gobierno. Hay esta anécdota, donde en pleno programa pregunta quién había sido el presidente bombero. ¡Ay, no!
Y su remate fue, pues, Bomberito Juárez. Sí, un juego de palabras casi infantil con Benito Juárez. Infantil, pero el resultado fue una suspensión inmediata de gobernación. Aunque digo, Valdés después se le fue mucho más frontal a Luis Echeverría. Así, con esa rima de El pelón viaja que viaja, criticando las giras presidenciales. Pero lo que de verdad me vuela la cabeza es la anécdota frente a Gustavo Díaz Ordaz. Híjole, sí, la que cuenta Carlos Monsiváis, ¿no? Esa mera. A ver, estamos en 1968, año de tensión política a nivel Dios. Valdés está en un almuerzo frente al mismísimo Díaz Ordaz, un presidente súper implacable. Un hombre durísimo, ¿sí? Y Valdés, con total naturalidad, en su cara, le dice, Molcas. No inventes. Sí. Y el Estado Mayor entra en pánico, le exigen una disculpa por la ofensa, y Valdés nada más voltea y dice, yo siempre le he dicho así al señor presidente. ¿No es cierto, Molcas? ¡Qué barbaridad! A ver, yo leo esto y de verdad no entiendo cómo no terminó en la cárcel esa misma tarde. Es que, mira, Valdés jugaba el papel del bufón de la corte, pero en el sentido clásico, o sea, shakespeariano. ¿Cómo? A ver, explícame eso. Pues el bufón es el único al que se le permite decirle sus verdades al rey porque se asume que está loco o que sus palabras no tienen peso real. Ah, ya. Y Díaz Ordaz probablemente lo toleró porque castigar a el loco por un apodo habría, pues, demostrado una fragilidad de ego inaceptable para él. Claro, si reaccionaba, le daba poder al comediante. Exactamente. Pero esa tolerancia era muy selectiva, porque cuando el comediante no era el que provocaba, sino que la gente tomaba el control del chiste, ¡uy! El gobierno no tenía piedad. Uy, sí, el caso de Luis Manuel Pelayo. Ese caso está cañón. O sea, con su famosísimo programa Sube, Pelayo Sube, resulta que el presidente Echeverría está en un evento oficial súper solemne subiendo las pirámides de Teotihuacán. Ajá. Y la multitud, en lugar de, no sé, vitorearlo con reverencia, empieza a gritarle la frase de la tele de Sube, Pelayo Sube. Y luego vuelve a pasar en un evento a la bandera, ¿no? Sí. Y el gobierno se lo tomó como una ofensa gravísima a los símbolos patrios. Presionaron hasta que le cancelaron el programa a Pelayo. A ver, aquí tengo un problema con esta narrativa. A ver, dime. Es como si hoy le cancelaran el internet a un youtuber porque la gente usó su frase en un informe presidencial. Me cuesta digerirlo. O sea, ¿era Pelayo realmente una amenaza para la estabilidad o esto ya es paranoia patológica? Es una súper pregunta. Para entenderlo, no hay que pensar en una amenaza militar, sino en el monopolio de la atención. Ok, el monopolio de la atención. Sí, en un sistema autoritario, el espacio público es del Estado. Todo se diseña para proyectar grandeza. Y cuando la multitud grita «Sube, Pelayo, sube», pues la figura del presidente se reduce a la de un concursante de televisión dominical. Se rompe el trance de la autoridad. Exacto. Pelayo no era un subversivo, pero su popularidad demostró que la gente conectaba más emocionalmente con un animador que con su líder. Y eso, para el sistema, era inaceptable. O sea, no lo acusan de traición, solo presionan a la televisora y ya. Claro, porque operaban bajo concesiones del Estado. Una sugerencia de gobernación era, pues, una orden fulminante. Oye, y esa transición de la sugerencia a la maquinaria oficial me parece escalofriante, porque pasamos de egos heridos a algo ya muy burocrático, ¿no? Sí, espionaje puro y duro. Exacto. Y el caso de Víctor Iturbe, el pirulí, lo ilustra pero de una manera súper oscura. Él era cantante de boleros, un ídolo romántico, pero tenía la costumbre de imitar a Echeverría en sus shows. Ajá, entre canción y canción. Sí, y ahí entra la temida Dirección Federal de Seguridad, la DFS. La inteligencia del Estado no estaba buscando espías, sino que le abrieron un expediente a un cantante de boleros y mandaban agentes a grabarlo. Es que si conectamos esto con la época, la DFS operaba básicamente como la policía política del régimen. El hecho de que usaran agentes y micrófonos en centros nocturnos te dice mucho de su concepto de seguridad nacional. Sí, y claro, este caso tiene una sombra súper trágica, porque en el 87 lo asesinan a balazos en la puerta de su casa. Un crimen que, bueno, sigue sin resolverse. Totalmente. Y aunque las fuentes no ligan directamente sus chistes de los 70s con su muerte, la pura existencia de su expediente es muy perturbadora.
Te habla de cómo operaban las sombras del poder, sin duda. Y esa vigilancia también asfixiaba a la televisión. Comediantes como Héctor Lechuga o Chucho Salinas sufrían recortes, súper rutinarios. Y no olvidemos a los polivoces. Uf, gigantes. Todo el país los veía. Y los documentos muestran que Gobernación les llamaba directo para cambiar guiones. ¿O te acuerdas de la India María? María Elena Velasco, claro. En vivo le preguntan qué haría si fuera presidenta, y ella dice que se daría la gran vida en Acapulco con fondos públicos. Una pedrada directísima a la frivolidad de López Portillo. Consecuencia, llamada telefónica y vetada. Sí, porque la censura era inmediata, no pasaba por tribunales. Requería que alguien levantara el teléfono y dijera, ese personaje no vuelve a salir. Y la televisora, pues, acataba para no perder sus licencias. Y aquí, justo aquí, es donde se pone muy interesante. Porque llegamos a Héctor Suárez. Y las fuentes muestran una paradoja tremenda. A ver, échala. Suárez era un provocador. Su programa de ¿Qué nos pasa? Era un espejo brutal de la ineficiencia burocrática. Lo vetaban a cada rato. Pero de pronto, Carlos Salinas de Gortari lo invita a Los Pinos. Sí, un momento insólito. Lo recibe imitándolo y le dice que su comedia es fantástica porque sirve como válvula de escape para las frustraciones del pueblo. Ajá. A ver, pausa. Yo no compro esta teoría de la válvula de escape. Si el gobierno de verdad veía la comedia como una herramienta sana, ¿por qué lo vetaban sistemáticamente? Es una gran contradicción. ¿Era una estrategia sofisticada o solo era un presidente queriéndose ver cool frente a un actor famoso, mientras su aparato censurador destrozaba carreras por debajo? Tienes toda la razón en cuestionarlo, porque ahí se ve la gran hipocresía del sistema. O sea, la teoría de la válvula de escape es solo la justificación que el poder se daba a sí mismo para no parecer tiránico. Para lavarse las manos, digamos. Exacto. Salinas quería verse moderno y abierto a la crítica, al menos en primado. Pero su aparato burocrático, pues, estaba diseñado para no tolerar la disidencia masiva. Dejaban criticar solo hasta donde sentían que controlaban el grifo. O sea, te dejo criticar, pero yo decido qué días y en qué canal. Precisamente, cuando Héctor Suárez cruzaba una línea invisible, porque ni siquiera estaba escrita, dependía del humor del funcionario, pues la censura se activaba. El veto era el mecanismo para regular esa válvula, ¿sabes? ¡Wow! Caminar sobre esa línea de fuego requería una resistencia psicológica brutal. Sí, y pocos la aguantaban a largo plazo. Pero, a ver, si hasta ahora vimos cómo el Estado cuidaba su imagen política, la última parte de los documentos revela algo mucho más turbio. El control cruzaba flagrantemente hacia la vida privada de los artistas. Híjole, sí, esa parte está pesada. Las instituciones se usaban para cruzadas morales y berrinches románticos. Y ahí está el caso de Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix. En el 82 lo borran de la tele. Sí, y esto ilustra perfecto cómo se disfraza la censura. Fuentes como la revista Proceso dicen que la justificación no oficial era la campaña de renovación moral de la sociedad de la primera dama Paloma Cordero. ¿La esposa de Miguel de la Madrid? Exacto. Lo sacaron de la pantalla por rumores sobre su orientación y una supuesta relación con Carlos Piñar. O sea, ni siquiera por política, sino por puros chismes de alcoba. Totalmente. En ese clima súper conservador, la cúpula del poder decidía quién era moralmente apto para estar en la televisión de las familias mexicanas. Arruinaban una carrera solo porque su vida privada no encajaba con la decencia que la primera dama quería. Y ni ser hijo de la doña lo salvó de la guillotina. Es de terror ver a las instituciones doblegarse así. Y las venganzas de las familias presidenciales tomaban tintes de telenovela. Sí, de telenovela, pero con todo el peso del Estado. Exacto. Como Irma Serrano, la tigresa. Tuvo este romance de años con Díaz Ordaz, pues resulta que la primera dama, Guadalupe Borja, organizó un boicot absoluto contra ella. Y no lo hizo sola. O sea, se apoyó en Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación. Le cerraron teatros, discográficas, todo. O, adelantando el tiempo, el pleito entre Sacha Montenegro, viuda de López Portillo, y la hermana del expresidente Margarita Portillo. Una guerra campal por la herencia. Sí, librada por la misma mujer que años antes intentó extinguir el cine de ficheras, donde Sacha era la estrella. Esa mezcla de rencores familiares y poder
Nos demuestra que el Estado operaba, como una finca privada. No había frontera entre el interés público y el capricho personal. Y esto llega a un punto de verdadero terror con Arturo el Negro Durazo, el jefe de la policía. ¿Ese caso es aterrador? Se obsesionó con la vedette Gina Montes, y cuando ella comete el error de enamorarse de otro y quedar embarazada, el acoso de Durazo fue tan brutal que ella tuvo que huir de México. Se exilió en Nueva York. Sí, limpiando casas sin hablar inglés. Y a Meche Carreño le pasó igual. Por rechazarlo estando casada, la intimidaron hasta que abandonó el país. Y ojo, en el 48, a Armando Silvestre le mandaron guardaespaldas para amenazarlo de muerte porque Miguel Alemán quería a su novia, Linda Christian. ¡Qué locura! Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Porque parece un cártel de los años 20 en Chicago. Rechazar a un político era perder tu país. Las instituciones eran el brazo armado de los caprichos de estos tipos. Pues esto nos plantea la anatomía de la impunidad. Y la respuesta, por más cruda que suene, es que sí. Sin contrapesos, el poder y el deseo personal son uno mismo. Claro. Para Durazo, la policía era su guardia personal. Para el presidente, la Secretaría de Gobernación era una extensión de su voluntad. Exiliar a alguien por celos no requería un decreto, bastaba con una señal. El sistema complacía al líder por encima de cualquier ley. Es una avalancha de información súper dura. Pero, destilando todo desde Palillo hasta Gina Montes, queda claro el altísimo y aterrador costo de estar bajo los reflectores en ese México. De acuerdo. La comedia y los escenarios fueron campos de batalla por la libertad de expresión, a veces a propósito y a veces accidentalmente. Así es, y el legado de estos artistas es clave. Al forzar los límites o simplemente resistir al golpe en sus vidas, ayudaron a resquebrajar ese sistema intocable. Para quienes nos acompañan, es súper importante dimensionar esto. La libertad que hoy damos por sentada, de hacer un meme o burlarnos de un político, se construyó sobre los vetos y exilios de esta gente. Fueron la carne de cañón, literal. Totalmente. Y ya para cerrar, quiero dejar una idea en la mesa. Hoy tenemos redes y algoritmos. Cualquiera se burla del líder mundial en segundos. Ante esta aparente libertad, ¿la censura desapareció o solo mutó en algo mucho más sofisticado? Uy, es la pregunta perfecta para irnos. Porque igual ya no tienes a la gente de la DFS en la butaca anotando, pero ¿qué pasa con los algoritmos invisibles o las campañas de bots que silencian voces antes de que siquiera hagan ruido? Exacto. El sensor ya no te espera con la patrulla fuera. Ahora es una línea de código limitando tu alcance en silencio. Está para pensarse. En fin, nos escuchamos en la próxima